Muy buen día, que el Señor le bendiga. Vamos a continuar en este día con la lectura de la Biblia en el libro de Jueces a partir del capítulo 9 y voy a empezar hablándoles acerca de Abimelech, que también fue uno de los jueces de Israel. Vamos a continuar con la historia aquí de Gedeón, ya que Abimelech era hijo de Gedeón. En el video anterior y en el capítulo anterior nos quedamos en la muerte de Gedeón y ya en los últimos versículos del capítulo 8, en el versículo 29 dice lo siguiente. Luego Jerobaal, que es el mismo Gedeón a quien le cambiaron el nombre, hijo de Joás, fue y habitó en su casa. Y tuvo Gedeón 70 hijos que constituyeron su descendencia, porque tuvo muchas mujeres. Dice el versículo 31, y esto es importante. También su concubina, que estaba en Siquem, le dio un hijo y le puso por nombre Abimelech. Y murió Gedeón, hijo de Joás, en buena vejez, y fue sepultado en el sepulcro de su padre Joás, en Ofra de los Abiezeritas. Y aquí viene como la introducción ya para el capítulo 9, que otra vez se repite este círculo que se menciona varias veces en el libro de Jueces. Pero aconteció que cuando murió Gedeón, los hijos de Israel volvieron a prostituirse yendo tras los Baales y escogieron por Dios a Baal-Berit. Y no se acordaron los hijos de Israel de Jehová su Dios, que los había librado de todos sus enemigos en derredor. Ni se mostraron agradecidos con la casa de Jerobaal, el cual es Gedeón, conforme a todo el bien que él había hecho a Israel. Pero quiero mencionar también aquí algo importante que está en el capítulo 8, versículo 22 y 23. Los israelitas dijeron a Gedeón, cuando él todavía estaba vivo y los había librado de los madianitas. Los israelitas dijeron a Gedeón, sé nuestro Señor tú, y tu hijo, y tu nieto, pues que nos has librado de mano de Madián. Mas Gedeón respondió, no seré Señor sobre vosotros, ni mi hijo os señoreará. Jehová señoreará sobre vosotros. ¿Por qué menciono esto antes de empezar con Abimelech, ya en el capítulo 9? Porque quiero recordarles el momento político en el que se encuentra Israel, hasta acá donde vamos leyendo. Ellos no tenían un rey que gobernara a todas las 12 tribus. No tenían un líder como fue Moisés o como fue Josué. Entonces no había una unidad política de las 12 tribus, sino que cada una se defendía como podía. En ocasiones se unían para defenderse de los enemigos en común, pero no tenían un líder reconocido. Entonces cuando Gedeón los libra de los madianitas, el pueblo se reúne y le pide que él sea su gobernante, que él sea su rey, y no solamente él, sino que su descendencia, su hijo y su nieto. Aquí estamos viendo que ya el pueblo de Israel empieza a pensar como como las demás personas de los pueblos vecinos, que ellos tenían un rey. Entonces ellos ya empiezan a pensar en eso. ¿Por qué menciono esto? Porque vemos que aquí se va acercando el momento que vamos a llegar después al libro de Reyes, que es cuando ya el pueblo le pide un rey a Dios, que quieren ser como las demás naciones. Pero desde acá estamos viendo que ese ya es el sentir que ellos tienen. Van a pasar algunos años hasta que llegue el momento de que elijan al primer rey. Pero vemos acá, solamente en este hecho que se describe aquí en la Biblia, en este detalle, que ya el pueblo quería imitar a las otras naciones. Sin embargo, Gedeón, que era fiel a Dios, le dice, no, yo no voy a gobernar sobre ustedes, ni mi hijo, ni mi nieto, sino que únicamente Dios. Él tenía claro que vivían en una teocracia, que el líder de ellos era Dios y no ningún hombre, pero el pueblo aquí no lo había entendido. Y lo que sucede es que cuando muere Gedeón, ahora ya empezamos en el capítulo 9, voy a tratar de resumir la historia, vimos que Gedeón tuvo muchas mujeres. Y de tantas mujeres que tuvo 70 hijos. Pero además tuvo un hijo con una concubina que vivía en Siquem, en otra ciudad. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando muere Gedeón, Abimelech, que era el hijo que él había tenido con su concubina en Siquem, tenía la ambición del poder. Entonces se reúne con la familia de la mamá, o sea, de la concubina, y con el abuelo, con la casa del padre de su madre, o sea, con su abuelo y con todos los hombres de la ciudad de Siquem, y les propone que ellos lo apoyen a él para que en lugar de que sean líderes
de esa tribu, en lugar de que sean líderes los 70 hijos de Gedeón, que solamente lidere uno, porque él les dice, se los plantea de esa forma. ¿Qué prefieren ustedes? ¿Que haya 70 líderes o que solamente haya uno? Y que ese uno sea de su propia gente. Entonces, obviamente, la gente de Siquem le da el apoyo, van a donde vivían los otros 70 hijos y los matan a todos, a los 70, a excepción de uno, que es el menor. Entonces, ¿por qué lo hace? Porque él, en la mente de Abimelech, según él, que por ser hijo de Gedeón, él iba a continuar con el liderazgo. Pero es que no era que Dios lo había escogido a él. Él solito se escogió por su propia ambición, por la ambición humana. Entonces mata a sus medios hermanos, a excepción de uno que logra escapar. Y él queda prácticamente como líder de Israel, porque está constituido dentro del listado de los jueces de Israel. Pero quiero que quede claro aquí que él se autonombró como un juez, como un líder. No fue Dios el que lo nombró. Y por eso su final no es un final de bien, porque no tiene la bendición de Dios. Entonces, el hijo menor de Gedeón, que logra escapar, el medio hermano de Abimelech, mire que cuando él va huyendo, él dice una declaración, o se podría decir que es una profecía que se cumple. Y lo que dice es, si leemos, o si usted ya tuvo que haber leído este capítulo 9, pero dice en el versículo 7 del capítulo 9, cuando se lo dijeron a Jotam, fue y se puso en la cumbre del monte de Gerizim, y alzando su voz clamó y les dijo, oídme varones de Siquem, y así os oiga Dios. Y les cuenta una parábola en donde dice que fueron todos los árboles a elegir un rey sobre sí y que buscaron, mire, aquí menciona que buscaron a la higuera, buscaron a la vid y buscaron al olivo. Y mire que estos tres árboles tienen un significado espiritual muy profundo dentro de la Biblia, pero no me voy a detener a hablar ahorita en ello porque si no se me va a ir el tiempo de ese video y me quiero centrar, si no nunca avanzo. Entonces, esta es una parábola. Él les dice esta parábola de la siguiente manera. Fueron los árboles a elegir un rey y le preguntaron a la vid, a la higuera y al olivo. Y ellos dijeron que no, porque ellos ya estaban satisfechos con la labor que estaban realizando, con el fruto que estaban proporcionando, en el caso de la higuera, en el caso de la vid, con el aceite que estaban brindando. Entonces que no, que a ellos no les interesaba ese puesto. Pero entonces al final los árboles fueron y buscaron al arbusto. Y el arbusto, mire lo que les dice. La zarza, bueno, la zarza, para mí es como, una zarza es como un arbusto, ¿verdad? El versículo 15 dice, y la zarza respondió a los árboles, si en verdad me elegís por rey sobre vosotros, venid, abrigaos bajo de mi sombra, y si no, salga fuego de la zarza y devore a los cedros del Líbano. Ahora pues, si con verdad y con integridad habéis procedido en hacer rey a Abimelech, y si habéis actuado bien con Jerobaal y su casa, si le habéis pagado conforme a la obra de sus manos, porque mi padre peleó por vosotros y expuso su vida al peligro de librarlos de la mano de Madián, y vosotros habéis levantado hoy contra la casa de mi padre y habéis matado a sus hijos 70 varones sobre una misma piedra, y habéis puesto por rey sobre los de Siquem a Abimelech, hijo de su criada, por cuanto es vuestro hermano, si con verdad y con integridad habéis procedido hoy con Jerobal, y que gocéis de Abimelech y él goce de vosotros. Y si no, fuego salga de Abimelech que consuma a los de Siquem y a la casa de Milo, y fuego salga de los de Siquem y de la casa de Milo que consuma a Abimelech. Bueno, me voy a detener un momentito en analizar esta parábola, porque estaba leyendo que esta parábola es usada en ocasiones para referirse a las elecciones políticas de un país. Mire qué interesante. ¿Qué tiene que ver esto con la política, verdad? Pero bueno, vamos a suponer que hay elecciones en un país X, ¿verdad? Y entonces el partido político anda buscando a personas honorables para que sean su representante al momento de ser elegidos, ¿verdad? Como presidente de ese país. ¿Y qué sucede? Que las personas honestas, honorables, dicen no aceptan la candidatura porque consideran que ellos están satisfechos con la labor que ya están realizando, sirviendo a la comunidad sin necesidad de llegar a ser presidentes.
Pero ¿qué pasa? Que siempre va a haber algún mafioso sinvergüenza, que es lo que generalmente sucede, que dice no, como tiene la ambición, dice yo sí quiero llegar a ser presidente, y a lo mejor nunca ha servido a su comunidad, nunca ha servido a su prójimo, pero quiere llegar a ser presidente por su propia ambición, por dinero, por poder, por cualquier otro motivo menos el de servir a la gente. Esto es lo que comúnmente sucede en el ámbito político de los países como los nuestros, latinos, se puede decir. Y entonces, ¿qué pasa? Que la persona menos preparada, menos capacitada, con menos moral, es la que llega al gobierno y es la que llega a ocupar los puestos de poder. Y después es un desastre, tanto así que sufre el pueblo las consecuencias, y también el líder al final, por ser un mal líder, también termina en problemas. Esto es un ejemplo claro en la política actual. Y esta parábola que aplicó aquí, ¿cómo se llamaba? El hijo Jotam. Esta parábola que Jotam dice públicamente a los de Siquén, lo que les está diciendo es, ustedes escogieron al peor, escogieron a Abimelech, no porque sea el hijo de una concubina o de la criada, no por eso, no es que él se le esté denigrando, sino porque la acción que hizo no fue correcta de ir y matar a sus medios hermanos, es decir, que él no actuó legítimamente, a él no le correspondía decir voy a matar a mis hermanos para que yo sea el rey. Es que él solito promovió su autocampaña. Entonces la profecía o la declaración que él hace es, bueno, si ustedes consideran que han procedido bien, que gocen el pueblo y también Abimelech, pero si no, que fuego salga y los consuma a ambos, al pueblo y también a Abimelech. Y esto es justamente lo que sucede. Después de algunos años de él estar juzgando a Israel, juzgando, es decir, que él estuvo liderando al pueblo de Israel o a las tribus en donde él estaba, donde él se encontraba. ¿Dónde? No tengo en mente ahorita la tribu exactamente donde él servía, pero déjeme, lo voy a buscar porque mejor aclararlo de una vez, porque no era que él reinara sobre todo Israel, sino que específicamente en la tribu donde vivía. Los hijos de Israel hicieron la mano, prevaleció. Déjenme ver. Gedeón pertenecía a la tribu de Manasés. Entonces, vemos y vivía en Manasés. Entonces, estamos hablando de que en donde el espacio geográfico en donde aquí Abimelech, que era de sus hijos, lideró o reinó, fue en Manasés. Pero es considerado como juez de Israel, porque así está descrito en el libro Los Jueces de Israel, pero no era que era un líder para las 12 tribus. Esto ya lo he venido explicando en todos los videos, sino que surgían líderes en diferentes tribus en momentos específicos. Y esto fue lo que sucedió con Abimelech. Así que él estuvo reinando en la tribu de Manasés y creo, si no estoy mal, que dice un periodo de 6 años. Pero recuerde, y según vimos en la historia, él se autoproclamó como un juez de Israel. Ok. Pero al final, ¿cómo termina la historia? Abimelech muere. ¿Por qué? Mire, como él no estaba conforme a la voluntad de Dios, mire lo que sucede. Después que Abimelech hubo dominado sobre Israel 3 años, esto está en el versículo 22, envió Dios un mal espíritu entre Abimelech y los hombres de Siquem. Dios envió ese mal espíritu porque ellos habían obrado mal. Para que la violencia hecha a los 70 hijos de Jerobbaal y la sangre de ellos recayera sobre Abimelech, su hermano que los mató, y sobre los hombres de Siquem que fortalecieron las manos de él para matar a sus hermanos. Entonces al final terminan matándose. Dice que Abimelech perseguía a los de Siquem, perseguía a sus propios aliados, al final fueron enemigos. Y la muerte de Abimelech, mire que está en el versículo 52 del capítulo 9. Vino Abimelech a la torre y combatiéndola llegó hasta la puerta de la torre para prenderle fuego. Mas una mujer dejó caer un pedazo de una rueda de molino sobre la cabeza de Abimelech y le rompió el cráneo. Entonces llamó apresuradamente a su escudero y le dijo, saca tu espada y mátame.
para que no se diga de mí, una mujer lo mató y su escudero lo atravesó y murió. Aquí quiero resaltar algo. Vemos que él ya estaba para morirse, Abimelech, porque una mujer le había aventado desde arriba un pedazo de piedra y le había dañado su cabeza, pero todavía quedó vivo. Entonces, ¿qué sucede? Mire que aquí se nota el machismo que reinaba en aquella época, pero no de Dios. Quiero volver a aclarar esto. No es que Dios en el Antiguo Testamento se comporte como un Dios que menosprecia a las mujeres. Aquí hay un ejemplo de esto. Él le dice al escudero que lo atraviese con la espada, que lo termine de rematar, porque no quiere que se diga que una mujer lo mató. O sea, porque el hombre era el que consideraba a la mujer de menos. Los que eran los disque líderes eran los que menospreciaban a las mujeres. En ningún momento la Biblia nos dice que Dios menospreciaba a las mujeres. Vimos ya el ejemplo de Débora y de Jael. Entonces, esto no es... yo creo que es importante como mujer que soy, y también para los hombres que ven esto, Dios nunca ha menospreciado a la mujer, nunca. Ese es el mensaje que quiero dejar aquí. Pero aquí Abimelech no quería que dijeran que se murió y que lo mató una mujer, y por eso llama al escudero para que el escudero le atraviese con la espada, pero aún así quedó registrado que la que le tiró la piedra y lo dejó moribundo pues fue una mujer. Así termina la historia de Abimelech, que como vimos también es una historia trágica, pero bueno, como quiera quedó registrado él como uno de los jueces que gobernó en Israel.